Bueno, y precisamente para hablar sobre este problema nos acompaña ya en el estudio Julio Cortés, él es maestro en Psicología de Salud. Bienvenido, muchísimas gracias, maestro. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues, ¿qué le parece? ¿Qué te parece, Enrique? ¿Qué le parece a usted? Si antes de iniciar con esta entrevista vamos a escuchar este testimonio. Mi nombre es Alejandro Castañeda, originario de la Ciudad de México. Tengo 34 años. Cuando sucedió, cuando yo intenté quitarme la vida, yo tenía alrededor de 15 años. Me corté las venas. Afortunadamente, pues no pasó a mayores, a un susto, gracias a que uno de mis primos fue el que me encontró ya desangrándome. Depresión, pues, de tantas cosas que traía en la cabeza de que mis padres se habían separado, no me hacían caso, no me tomaban en cuenta realmente. Yo buscaba, pues como que yo trataba más bien como que de llamarles la atención a mis padres, de que no me ponían, realmente nunca me ponían una atención como la que yo esperaba. Yo realmente cometí el error de empezar a tomar muy joven, pues no darme valor. Decía mi abuelo, dice, el hombre más cobarde es el que trata de quitarse la vida, porque no enfrenta realmente las cosas, ¿no? Pero hay que pedir ayuda, nunca pedí ayuda. Me faltó información y como que a veces fui demasiado hermético con mis sentimientos, que no me gustaba contar nada de lo que yo estaba viviendo, ¿no? Me gustaba mejor como que tragarme, porque llegó el momento de suicidarme, intentar suicidarme. Esa es la salida más fácil, es mejor enfrentar las cosas, porque realmente tú te vas a hacer más fuerte día a día cuando veas que tú eres capaz de lograr tantas cosas en tu vida. Y la vida es algo tan hermoso. Yo ahora todavía sufro de mucha depresión, pero gracias a Dios mi esposa, mi hijo, me ayudan a levantarme diariamente y buscar la forma de salir adelante, buscar pues ser alguien mejor diario. Y yo tengo por quién pensar ahora. Ya no tengo que ser tan envidioso con pensar nada más en mí mismo, sino hay que pensar también de que hay gente que nos ama. Bueno, pues ahí está, ese es el testimonio de Alejandro Castañeda. Decía él que le faltó información. Precisamente, bueno, pues con esta finalidad tenemos estas entrevistas para pues darle a usted toda la información, herramientas que le sean de utilidad. Maestro, según datos del INEGI, 3,000 personas al día en el mundo se quitan la vida, y por cada persona que logró un acto suicida, 20 más lo intentaron. Para poder pues combatir este problema hay que estudiar antes las causas, saber el porqué, las razones. Sí, exactamente. Fíjate que el comportamiento suicida parte de una idea, parte de la ideación, de la planeación, parte de los intentos, es decir, va una secuencia lógica. Los trastornos mentales son una de las principales causas. Muchas veces el suicidio es el desenlace de un trastorno que lleva gestándose durante muchos años. De ahí que la prevención, la identificación a muy temprana edad de síntomas de ansiedad, de estrés, depresión, sobre todo también lo que tiene que ver con impulsividad, con aquel comportamiento que lleva a los chicos y a las chicas a desarrollar como impulsos muy fuertes, ¿no? Muchas veces lo vemos en las escuelas primarias, secundarias, estas conductas de autolesionarse, la misma utilización de drogas también es un factor que está muy asociado en los trastornos mentales que tienen como desenlace un suicidio. Como pudimos observar en el testimonio de Alejandro, él cumple como con todos los, como un caso típico. Es un hombre mayor de 24 años. Consume alcohol, con síntomas depresivos, con ansiedad y con una gran dificultad para relacionarse socialmente, ¿no? Y sobre todo vemos otro problema social que es más de nuestro contexto, que es la dificultad para tener ayuda, ¿no? Julio, como bien apuntabas tú, esto se empieza a desarrollar desde temprana edad y señalabas que el estrés también podría fungir un papel importante en esto. ¿Cómo saber, cómo no confundir el estrés al que estamos nosotros los capitalinos acostumbrados a vivir por el ritmo de vida que se lleva en una metrópoli como esta? Y no caer, por supuesto, en este tipo de padecimientos? Sí, fíjate que es muy, muy importante saber qué detectar, ¿no? Por ejemplo, a los padres nos preocupa mucho saber cuándo nuestro hijo está muy estresado o tiene un estrés, digámosle, normal, ¿no?
Lo que tenemos que observar son cambios bruscos en el comportamiento, es decir, cambios bruscos en la interacción social, los niños cuando se empiezan a aislar, cuando llevan como varios días sin querer salir, sin querer comunicarse, cuando tienen cambios bruscos en el sueño, es decir, que empiezan a tener insomnio o que empiezan a dormir de más, y esto se sostiene durante varios días o durante semanas. Perdón que lo interrumpa, Sí. pero esto no es algo parecido con la adolescencia, porque justo estos son síntomas muy similares a la adolescencia. Exactamente, son muy similares, sin embargo, lo que no es normal es que los chicos hablen acerca de la muerte, ¿no? Cuando hacen comentarios del tipo de sería mejor no estar aquí, sería mejor si yo desapareciera, todos estarían mejor sin mí, sería mejor desaparecer. Esos comentarios siempre hay que tomarlos con seriedad, ¿no? Es decir, un joven que empieza a hablar mucho de la muerte es un síntoma de alerta, ¿no? Es una señal. Que de hecho, bueno, en la información que encontramos fácilmente en las redes, esa es una de las primeras señales de alerta, lo ponen como un mito. Existe este mito de que las personas que anuncian su suicidio no lo cometen. Claro, eso es un mito, generalmente las personas dan avisos, ¿no? Dan avisos de este tipo y generalmente las personas más cercanas muchas veces son los amigos, ¿no? Es decir, los chicos que escuchan a sus compañeros hablando acerca de desaparecer, acerca de morir, es una señal de alerta, hay que comunicarlo y hay que pedir ayuda. De hecho, lo más importante cuando alguien está desarrollando ideación suicida es poderlo hablar, poderlo comunicar, tomarnos un tiempo para escuchar, ¿no? Más allá de darle consejos o decirle échale ganas, hay que fomentar que la persona hable y busque ayuda. La persona que empieza a generar este tipo de pensamientos se da cuenta que está generándolos y que está posiblemente pues, en un riesgo mayúsculo. Fíjate que a veces cuando está la ideación, muchas veces las personas no se dan cuenta, a veces es un poco inconsciente. Sin embargo, una persona que ya intenta suicidarse es aquella que ya venció el miedo a la muerte. Es decir, todos nosotros tenemos el miedo como un factor, A morir. un factor protector, es decir, cruzamos la calle, nos da miedo y nos detenemos, ¿no? Vemos pasar un coche muy rápido y sentimos el vértigo y eso nos protege. Una persona que intenta suicidarse ya venció ese miedo, ¿no? O sea, también es una señal muy casi de suicidio. Ya pasó esta línea tan delgada y pues vemos que tienen conductas como muy riesgosas, ¿no? Como el consumo excesivo de alcohol, drogas, manejar en exceso, exceso de velocidad, no utilizar cinturón de seguridad, conductas sexuales de riesgo, todas esas conductas son importantes de observar. Doctor, pues se nos está terminando el tiempo en esta entrevista. Nos gustaría que utilice nuestras cámaras, nuestro espacio, para darles un mensaje a aquellos que tienen algún familiar que creen que se encuentra en esta situación y también para quienes en algún momento han pensado en el suicidio. Sí, claro, miren, sobre todo es importante no subestimar todas aquellas sensaciones de dolor psicológico, tanto si lo observamos con nuestros familiares o en nosotros mismos. Hay que pedir ayuda. Nosotros actualmente en la Ciudad de México tenemos muchas líneas telefónicas, está la línea de Saptel 52 59 81 21, en Locatel también hay un servicio de apoyo psicológico, así que es muy importante que ustedes pidan ayuda y sobre todo que no dejen pasar tiempo. La salud mental es tan importante como la salud física. Muchísimas gracias, Julio Cortés, maestro en Psicología de la Salud, por habernos acompañado en este Al contrario, gracias a ustedes. Maestro, muchísimas gracias. Que tenga un excelente día.